crees, dale un aplauso a aquel que es grande. Dale ese aplauso bien fuerte. Él es grande. Él es grande. Y si hay aclamación o si hay gritos de júbilo, dáselos a Él. Él sigue siendo grande. Aleluya. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo. Amén. 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 Mientras tomas tu asiento, abraza al de al lado y decirle: Dios es grande. Y si no lo conoces, mejor. Quiero invitarle, si puede abrir su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 26. Y en estos días hemos venido hablando últimamente acerca de la siembra, las leyes de la siembra y de la cosecha. Y lo maravilloso de todo esto es que se ha contagiado en el ambiente, creo, el tema de que hemos comenzado a hablar todos un mismo idioma. Al menos es muy común escuchar, bueno, es lo que estamos sembrando o es lo que estamos cosechando, ¿no? Y a veces algunos lo dicen por broma y otros dicen porque están diciendo, bueno, pero estamos hablando de siembra y cosecha o no. Mirá, Dios me dio esto, Dios me dio aquello, ¿no? Y Dios dice, wow, Dios está trabajando en nuestras vidas porque su palabra nunca cambia. La misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, ¿no? Pero que sus palabras no iban a sufrir ningún tipo de cambio y de hecho no iban a pasar. Entonces, seguimos declarando estas verdades porque creemos que Dios todavía tiene más cosas para darnos. ¿Cuántos han sido recompensados en este tiempo a causa de su siembra? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, mira, este tiempo Dios ha estado bendiciendo mi vida de una manera increíble? Se ve que he estado sembrando y en el cielo empezaron a decir, por fin se dieron cuenta. Ya el depósito de la iglesia, el camino estaba saturado porque se habían olvidado de sembrar. Y ahora se ve que hay un ángel que va tirando, va, ¿no? Y recuerdan como hablamos la vez pasada, va auto para allá, y todos levantaban la mano, acá Señor, acá, no te olvides de mí, ¿no? Va bendición para acá, aumento de sueldo, quién sabe lo que Dios está haciendo, y quién sabe lo que hay todavía en el depósito. Por las dudas, yo quiero más, ¿no? Acá. Si alguno quiere más también y puede levantar la mano, Señor, si tenés algo por ahí arriba, yo he estado sembrando, así que quiero algo más. Dice la Biblia en Génesis capítulo 26, desde el verso 1 en adelante, vamos a leer, y vamos a estar hablando de una nueva ley de la siembra y la cosecha, que se encuentra precisamente en estos pasajes. Génesis capítulo 26 nos habla de la historia de Isaac, el hijo de Abraham, y dice su palabra, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los judíos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Diga conmigo, no vayas a Egipto. Gracias por su efusión. Quédate en la región de la que te he hablado. Verso 3. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Verso 4. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Ahí hay alguien que cree. Ahí entra Argentina también y Neuquén anda por ahí. Verso 5, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas.
verso 6, dice, Isaac se quedó en Gerar. Pareciera una obviedad el versículo 6, pero ¿cuántas veces Dios nos dice, quédate en un lugar? Y lo primero que hacemos es ir para otro lado, ¿no? Cuando Dios nos dice, no te muevas, y al tiempo lo perdimos, ¿no? Y esto no tiene que ver con que no te quedes en la iglesia del camino, quédate, no, tiene que ver con que Dios nos planta a veces en distintos lugares, y Dios nos dice, bueno, no te muevas de esa situación porque yo estoy contigo. Y pareciera que el texto está diciendo algo muy simple, y sí se quedó. Bueno, en parte, Dios bendijo a Isaac precisamente por su obediencia. Es increíble que la ley número 8 de la siembra y la cosecha dice que tenemos que sembrar en proporción al tamaño de la cosecha que esperas, no conforme al tamaño de la cosecha que has tenido. Le repito por si alguien está tomando nota. Tenemos que sembrar en proporción al tamaño de la cosecha que esperamos. Si queremos cosechar mucho, vamos a tener que empezar a sembrar mucho. Si queremos recibir poco, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No conforme al tamaño de la cosecha que has tenido. La Biblia dice que, como sucedió con Abraham, en tiempos de Isaac también vino un tiempo de escasez, un tiempo de sequía, un tiempo de hambre. Y todos conocemos la historia de Abraham y sabemos que es el padre de la fe y recordamos la promesa allí en Génesis 12 cuando le dice, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de donde estás, que yo te voy a llevar a un lugar y ahí te voy a bendecir. Isaac vivió su vida a la par de su padre y entendió perfectamente el tema de la fe. Y de hecho entendió perfectamente el hecho de la siembra y la cosecha. No, me lo imagino a Abraham sentado en alguna piedra por allí, hablándole a Isaac y diciéndole, mientras la tierra exista, Dios habló y dijo que no va a cesar el frío y el calor, no va a cesar el día y la noche, el verano y el invierno no van a cesar, y mucho menos la siembra y la cosecha. ¿Me entendiste, Isaac? Sí, habrá dicho, ¿no? Algo habrá dicho, pero dijo, sí, habrá entendido. Entonces Isaac dice que se fue a una tierra muy lejana, y allí sucedió lo mismo que sucedió en tiempos de su padre. Entonces dice él, a mi papá le funcionó. Y si a mi papá le funcionó, también me debe funcionar a mí. Entonces él escucha la voz de Dios, que Dios le dice, no te vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te voy a decir. Y ahí vas a ser bendecido. ¿Y cuánto hemos escuchado acerca de Egipto? Todos conocemos la historia de Moisés saliendo de Egipto, pero esa frase, no te vayas a Egipto, le estaba delimitando los límites, perdón, valga la redundancia, pero estaba marcando el límite de Isaac y le estaba diciendo, si vos querés ser bendecido, no vayas a buscar ayuda a otro lugar que no sea mi presencia. Porque en Egipto sabemos nosotros que es el lugar donde el pueblo fue llevado cautivo, donde el pueblo fue llevado esclavo. En Egipto fue donde tuvo que sufrir a causa de los opresores. Y es notable que si uno mira la siembra y la cosecha a la luz de lo que fue Egipto, uno se da cuenta que a veces como hijos de Dios terminamos en Egipto por no hacer caso a Dios. ¿Cuántos cristianos terminan esclavizados porque el mundo le dice 36 cuotas sin interés, superpréstamo, garay, ¿no? Venga y saque su préstamo, 1000 cuotas, 100,000 pesos a 1000 cuotas. Si no lo paga usted, lo paga su hijo, su nieto, pero alguno lo va a pagar, ¿no? Entonces Egipto te dice, vení, vas a ser prosperado en cómodas cuotas, ¿no? Y allí van todos y dicen, no, pero no me costó nada, es increíble. El plastiquito, ¿no? Y me hacen la propaganda de Banco Galicia y estamos chochos por la parejita, ¿viste? Que pide un préstamo. Entonces, hola, Claudia, sí, ¿no me devolvés el calefón? Sí, mira la super, sí, quiero, decimos, ¿no? La famosa frase. Y Dios te está diciendo, no te vayas a Egipto, no es así como funciona. Todo consiste en obedecer a Dios y si Dios te dice, te quedas acá, que yo me voy a encargar de bendecirte, se cumple. Que no sé, dije el banco por decir un banco, pero muchas veces es increíble cómo los cristianos se manejan con principios terrenales y dicen, bueno, quiero hacer esto y bueno, estoy viendo si pido un préstamo y después pido otro préstamo para cancelar el primero y para cancelar el segundo, el tercero, y así terminamos como terminó el pueblo de Israel. Sometidos en la esclavitud, sometidos en el cautiverio, no solamente nosotros, sino que a veces nuestras generaciones siguientes terminan pagando el pecado que nosotros fuimos responsables.
Entonces Dios le dice a Isaac, no te metas en Egipto. Y si eso lo tenemos que traer a nuestros días, no te metas en créditos, no te metas en préstamos donde vas a decir, ay, estoy con la soga en el cuello, aunque la publicidad sea maravillosa. Aunque la publicidad nos lleve a decir, wow, qué divertido, cuídame los perritos que te presto 20.000 pesos. Yo te presté 20.000 pesos, ¿no? Y se pelea la familia ahí, pero no me cuidaba los perritos, me venía a buscar el avión. Y uno dice, wow, es tan fácil como llamar y cada vez pareciera que hubiera más famosos haciendo propaganda porque eso le da confianza a la gente. Porque si Mirta Legrand pide un préstamo, seguramente que la doña necesita un préstamo, ¿no? Pero si ella hace la propaganda es cierto, pero Dios te está diciendo, no, así no funciona. El principio funciona en obedecer mi palabra. Cuando Dios te dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Si Él dijo que siempre que sembremos vamos a cosechar, yo me aferro a esa palabra, creo que Dios me está diciendo esto y lo tomo. Y después me dedico a creer todo lo que Él va a hacer. De hecho, fíjense por favor, versos 12 y verso 13, como consecuencia de la obediencia, dice el verso 12, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Llegó a ser muy rico. Dijo la palabra con R, dijo alguien, ¿no? Porque Dios no ve la riqueza como un pecado. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Pareciera que los cristianos vamos por un lado y el Dios de la prosperidad va por otro, ¿no? Y bueno, la venimos peleando, sufriendo, luchando, pero vamos a salir adelante, ¿no? Y Dios dice que Él bendijo. La Biblia dice que Dios bendijo a Isaac simplemente porque él creyó en la palabra y cumplió una de las promesas que hemos venido hablando, ese decreto de Dios que Dios dice, mientras haya siembra, habrá cosecha. No hizo nada de otro mundo, entre comillas y entre paréntesis. Simplemente dijo, si Dios dijo que la siembra y la cosecha funcionan, aún en tiempos de escasez, la siembra y la cosecha funcionan. Y él se dedicó a sembrar y Dios es el que garantiza la cosecha. Entonces, cuando más difícil parezca la situación, es cuando Dios se glorifica. Porque uno dice, bueno, qué fácil que es sembrar cuando tenemos, pero Dios quiere que aun cuando no tengamos, ahí también sembramos, porque es cuando más lo necesitamos. Ustedes y yo necesitamos aún en los momentos más difíciles también sembrar, porque lo que necesito es una buena cosecha. Y a veces esperamos que Dios nos dé mucho para que cuando me sobre siembro, pero Dios está diciendo, si tenés poco, con más razón sembrá, porque ahí me voy a glorificar yo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que no miente, es un Dios que no nos engaña. Y como habló con Abraham, que le había dicho, bueno, aún tu descendencia va a ser bendecida, y ahí es donde entramos ustedes y yo también. Isaac se tomó de esa palabra que había recibido el papá, y fíjense que Isaac también fue bendecido. Y esto me lleva a pensar de que como papás somos responsables aún de que nuestros hijos sean bendecidos. Y yo he entrado a pensar de que tengo que ver la forma de empezar a bendecir a mi hijo y para que el día de mañana él pueda decir, fui bendecido por mi papá, ¿no? Algunos me dicen, bueno, es muy chiquito, cuando sea más grande, desde hoy debemos empezar a sembrar. Y aún los que no tienen hijos, un gran consejo, empiecen a sembrar porque en algún momento van a tener la cosecha en la mano, llámese Pampers o lo que sea, y ustedes van a necesitar, ¿no?, tener una buena cosecha. Así que empiece a invertir en los demás porque tarde o temprano la cosecha viene. Si no sabe dónde invertir pañales, si quiere el día de mañana pañales, tengo un hijo pero empiece a sembrar y se va a dar cuenta que en algún momento Dios dice, bueno, ok, yo me encargo de la cosecha. Vos sembrá. Y tenemos por todos lados posibilidades de siembra, aún en los momentos difíciles. La palabra dice que en ese momento, y me gusta porque la Biblia es bien explícita y dice, cuando hubo escasez, en ese momento también hubo hambre como en el tiempo de Abraham. Y sí, pero ¿para qué semejante detalle? Bueno, el verso 12 nos dice para qué. Porque aún en esa situación Dios te va a bendecir. Así que por más que la estés pasando bien difícil, bien complicada, no te hagas drama. Dios cuando invita, paga. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Creo que nunca a nadie le pasó, ¿no?, que los invitaron y después, bueno, cada uno paga lo suyo. Uy,
Pensé que era una invitación, ¿no? ¿No me cubrís? ¿No? Ah, no. Bueno, con Dios no sucede. Si Dios te dice sembrar, quédate tranquilo. Dios se encarga y Él garantiza la cosecha. Si no, como alguien dijo, bueno, si no te sirve, tira tu Biblia porque Dios indudablemente se equivocó. Pero no es así. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo su palabra. Y si Él dijo, siembra y cosecha garantizada, así será. Y así es. De hecho, así es. Entonces, Dios está esperando que cuando ustedes y yo aún estemos atravesando una situación difícil, seamos generosos a la hora de sembrar. Seamos generosos a la hora de abrir nuestro corazón para esperar qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y quiero dejar en claro de que no necesariamente tiene que ver con el tema. Muchas veces piensan, oh, este está pidiendo plata. No hemos mencionado, creo, el tema dinero. No hemos mencionado el tema plata. Simplemente estamos mencionando el principio de Dios acerca de la siembra y de la cosecha. Y como aquellos que podemos declarar que Jesucristo es el Señor, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, Dios nos dice en qué sembrar y en qué no sembrar. Una de las lecciones que vimos con anterioridad hablaba de que el Espíritu Santo nos daba testimonio en nuestro interior y nos decía en qué sí y en qué no. Porque también es muy triste la realidad de que hay mucha gente que ha sido engañada a causa de que le han pedido esto, les han pedido aquello. Hay gente lastimada porque allá me sacaron plata para esto y nunca lo hicieron, allá me hicieron plata esto. No, porque todos ustedes piden plata, porque esto, aquello, las iglesias, esto y no más. Y lamentablemente a veces, como dice el dicho, caemos todos en la misma volteada. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios nunca cambia. Los hombres podemos equivocarnos. Los hombres de hecho nos equivocamos, pero Dios nunca cambia. Y si Dios te dijo, hay siembra y hay cosecha, hay siembra y hay cosecha. La crisis indudablemente era profunda. Sin embargo, ahí en ese momento sembró Isaac y cosechó Isaac. ¿Por qué? El asunto es que uno no tiene que estar pensando en lo que tiene a la hora de sembrar, sino en lo que espera cosechar. Y si esperas cosechar mucho, aunque tengas poco, no lo guardes, sino que dale el privilegio a Dios de bendecir tus manos para que puedas sembrar y para que quizás en esa pequeña siembra puedas tener el mismo resultado que tuvo alguien que se encuentra allí en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 9. Es una historia muy conocida, que es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan ese texto? Primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 7 en adelante. Primer libro de Reyes. Capítulo 17. Desde el verso 7 en adelante. Y fíjense cómo la Biblia nos da un perfecto panorama de lo que estaba sucediendo en ese momento. El capítulo comienza hablando de que Elías es alimentado por unos cuervos. Y el verso 7 da mayores explicaciones. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 7 en adelante. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, está hablando de Elías, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Y note esto, por favor. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Versículo 10 dice, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le dijo, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el carro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Verso 13 dice, no temas, le dijo Elías,
vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Nuevamente la Biblia nos lleva a un lugar en el que había escasez, en el que había sequía, en el que había dolor y prácticamente la gente moría y de hecho moría de hambre. La viuda dice que en ese momento, en ese tiempo de Israel, las viudas quedaban desprotegidas, no era como quizás sucede hoy en día, que por ahí las viudas tienen otras posibilidades, enviudó y se volvió a casar. En el tiempo de Israel era una situación bastante complicada. Las viudas eran por lo general muy desprotegidas, mayormente si tenían un hijo. Y la sequía llevó a punto tal de que el profeta de Dios, a causa de la persecución, fue llevado a un arroyo y ahí era alimentado. Pero la sequía era tan grande, dice la Biblia, que Elías fue llevado a otro lugar y Dios le dijo: hablé con una viuda de Sarepta para que ella te alimente. Y hago énfasis en que Dios le habla a la viuda, porque la viuda recibe palabra de Dios. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera Dios le habla, pero Dios le está hablando a alguien que no es del pueblo de Israel y le está diciendo: vas a alimentar a mi hijo. Y además, ni sabemos si le dijo eso, pero que Dios le da palabra a la viuda, Dios se la da. Ella escucha palabra, porque fue lo que leímos recién allí en el verso 9. Dios dice que le habla a una viuda para que alimente al profeta. Cuando llega el profeta, Dios ya había hablado y Dios ya había encaminado su propósito para esta mujer y para este hombre de Dios. Y cuando ella llega, dice que Elías la ve y le dice: dame un poco de agua. Y la mujer dijo: ok, sí, hay agua, no hay problema, te voy a dar agua. Y después le dice: y dame también un poco de pan. Ah, no. Ya tanto no, porque estamos por comer lo último y nos morimos. Con el agua está bien, porque no me cuesta nada. Pero el tema de la harina y el tema del aceite para hacerte un pan, hasta ahí ya no. Y es como una lección que nosotros aprendemos. Porque cuando Dios nos pide algo, si no me cuesta, a veces como hijos de Dios somos, sí, no me cuesta nada, ¿no? Y hasta lo tenemos incorporado en nuestro vocabulario, ¿no? Hasta cuando no nos quieren dar algo, ¿qué decimos? Dale, ¿qué te cuesta? ¿No? Está bien, sí, si no me cuesta nada, ¿no? Y desde chiquito ya empezamos: dale, papá, si no te cuesta nada, ¿no? Es como que ya traemos incorporado el chip de a la hora de pedir, es fundamental que no le cueste, ¿no? Que a papá y mamá no le cueste, o si le estoy pidiendo a alguien algo, que no le cueste, ¿no? Dale, si no te cuesta nada. Y es como que la viuda le está diciendo a Elías: bueno, te doy agua porque no me cuesta nada. Pero el tema del pan ya implica un sacrificio mayor. Recuerde, por favor, que Dios ya le había hablado a la mujer que tenía que darle de comer al profeta de Dios. No era que Dios, que apareció uno y le dijo: che, dame de comer. No, Dios ya había hablado con la mujer. Entonces, a la hora que se presenta el profeta, ella ya tenía muy en claro lo que tenía que hacer. El asunto es que ella estaba en rebeldía, ella no lo iba a hacer. Y ese ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido como iglesia, que Dios nos ha estado hablando, que Dios ha dado palabra, que permanentemente Dios nos habla. Pero como la viuda a veces no recibimos a causa de que ponemos todas nuestras excusas por delante. Ah, esto me están pidiendo para esto, seguro que quieren gastar en esto, seguro que quieren aquello, ya más de lo que doy no puedo dar. ¿Para qué piden tanta plata? Si están predicando hace rato que esto debe ser porque deben estar por hacer alguna gran compra y necesitan plata. Nada por el estilo. Simplemente hemos entendido de que Dios en este tiempo como iglesia nos está enseñando a sembrar para cosechar. Y de hecho estamos viendo el resultado de la siembra y la cosecha. Pero cuando entramos a cuestionar y entramos a preguntarnos si para qué la siembra, no te hagas problema. Dios se encarga de la cosecha. Y aún en los momentos más difíciles, Dios sigue siendo Dios. Cuando cantábamos recién cuán grande es Dios, estábamos declarando en otras cosas de que Dios es el dueño de todo lo que tengo. Porque a veces es como si dijera cuán grande es Dios, pero no llego a fin de mes. ¿No? Dios sigue siendo grande, pero a mí me cuesta. Dios sigue siendo grande, pero a mí me duele. Dios sigue siendo grande, pero no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Tengo que luchar con esto, luchar con aquello. Y es como que Dios dice: la verdad que sí, me superaste. Sí, la verdad que nunca me imaginé que tu situación iba a ser tan complicada.
Y es como que hace una reunión con los ángeles. Che, dice, ¿qué hacemos con este? Que, me la hizo difícil. No sé qué hacer, no llega a fin de mes, ¿no? Y es como que, no sé si Dios se agarra la cabeza y dice, pero pensar que se está perdiendo todo lo que tengo para él, todo lo que tengo para ella. Simplemente se lo dejé escrito. Génesis 8:22. Siembra, cosecha. Necesitamos algo, siembra, cosecha. Es la fórmula que Dios estableció y es perfecta en todos los sentidos. Nunca cambia Dios. Y dice la Biblia de que esta mujer, a causa del temor, le dijo al profeta, mira, no sé si para tanto, ¿no? Y cuántas veces el temor lo primero que hace es nos paraliza. No podemos avanzar, ¿no? Cuando vemos algo a lo que no estamos acostumbrados, lo primero que nos ocurre es que nos paralizamos, ¿no? Un ejemplo muy simple. Usted va caminando por el oscuro, escucha un ruidito y tiene dos opciones. O se para o sale disparando, ¿no? O empieza a acelerar el pasito, ¿no? Porque el temor nos hace hacer aquello para lo cual no estamos preparados, ¿no? Y nos lleva a la incredulidad y nos lleva a la duda. El temor es como que nos tiene ahí. No, yo le tengo miedo. ¿Cuántos casos hay, principalmente de mujeres, y créanme que esto no es por hacer diferencias entre una y otras, pero de mujeres que participaron de un accidente en un vehículo y nunca más agarraron el auto, ¿no? O no quieren aprender a manejar, o no quieren, no, porque bien, yo vi chocó, mi abuela chocó, entonces no agarra más el auto, ¿no? Y los maridos andamos lastretos, ¿no? ¿Cómo se llama la escuela ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo, no, porque una vez vi cómo chocaban y me mancharon de sangre el parabrisas, vi los huesos, no manejo más. El miedo nos paraliza, ¿no? ¿Pero cuándo fue eso? No, tenía 5 años hoy, ¿no? Pero nunca me olvido esa imagen, ¿no? Porque el miedo nos paraliza y nos pierde el privilegio de seguir avanzando, de movilizarnos, de movernos, porque el diablo sabe que cuando paraliza a un cristiano, lo demás ya es como añadidura, como que dice el diablo, bueno, lo demás ya viene de arriba, porque este no va a hacer nada. Y es más, cuando no hace nada, estorba al que viene de atrás. Es una ley básica, hablando del mismo ejemplo del vehículo, ¿no? Cuando uno se para, ¿no? Los de atrás se empiezan a parar. ¿Y qué hacen los de atrás? Empiezan a tocar bocina. Y cuando tenemos gente en las congregaciones que no avanza, por lo general está parado, ¿qué hace? Frena a los que vienen detrás, ¿no? Y el de atrás, ¿qué hace? ¡Ale! Y toca un bocinazo, ¿no? Y el que está más atrás, ¿qué hace? Toca 2 bocinazos, 3, 4, y bájale. Cuando quiere ver todos, y el de adelante. Y a veces no nos damos cuenta de que en nuestra vida de fe, de siembra y de cosecha sucede algo similar. Cuando uno se estanca, dice, bueno, no sé si será para tanto, a mí nunca me pasó, es más, últimamente vengo. Y no, bueno, si no a mí tampoco, yo también, ¿no? Entonces, ¿para qué? Sí, todos juntos. No, ya somos varios, ya somos 3, 4, 5, y la verdad que sí, no sé para qué aquello. Y Dios debe estar diciendo en el cielo, ya, ¿y cuándo van a entender de que mi palabra dice siembra, cosecha? Es muy simple, siembra, cosecha. No es tan complicado. Hemos entendido tantas otras cosas y hemos profundizado en tantas otras cosas y le buscamos tantas vueltas a veces a las Escrituras cuando Dios dice algo tan simple. Cuando hay siembra, hay cosecha. Y cuando lo declaramos, decimos siembra y cosecha. Y cuando por lo general desde aquí se pregunta ¿cuántos han experimentado la siembra y cosecha? Y todo dice, y si hubiera que dar algún testimonio, sí, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, acá me pasó esto, lo demás. Pero todavía tengo mis dudas, ahí no tengo mi temor. Y eso hace que como hijos de Dios no podamos avanzar. Porque la obra de Dios va a crecer y la obra de Dios va a avanzar a pesar de nosotros. De hecho, hemos llegado a donde estamos hoy en día con gente que creyó y con gente que no creyó. Pero también hemos avanzado como hijos de Dios y hemos sido bendecidos a causa de creerles, a causa de creer en un Dios que nunca cambia. Un Dios que a pesar mío, Dios va a seguir cumpliendo su palabra. Y es increíble también cómo la gente que no conoce a Dios entiende lo de la siembra y recibe la cosecha. Y le pone menos vuelta que los cristianos. La gente que no tiene a Dios en su corazón dice, bueno, sí, siembro. Total, yo sé que voy a cosechar, ¿no? O lo dice en su manera o en su término, o lo dice en su fórmula o como quiera que sea. Si yo doy esto, me está yendo bien, así que voy a seguir haciendo esto. Y lo entiende.
Pero nosotros no, porque eso es del Antiguo Testamento. Ahí tenemos la fórmula mágica para, ¿no? Y alguien dijo, ¿y dónde dicen? No, listo, ya está, no doy nada, ¿no? Porque se acabó la siembra, ¿no? No hay más siembra y cosecha. Entonces, quiero que habla conmigo su Biblia allí en Marcos, capítulo 12. Porque Dios no quiere que nosotros sembremos en base a las circunstancias que nos rodean. Porque si decimos, bueno, no sé si va, cómo va esto, viste cómo está el país y esto y aquello. Y Dios dice, a mí no me interesa cómo está tu país. Yo sigo declarando aquellas verdades del reino que están en su palabra. Pero hay que ver, hay que abrir bien los ojos, hay que calcular. Y el diablo dijo, listo, perfecto. Es más, ahí ni me meto, dijo el diablo. Ya con esto, con todo lo que dijo, ya él solito se limitó. Marcos capítulo 12, desde el verso 41 en adelante. Marcos 12, versos 41 al 44. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando, y si tiene una Biblia, si trajo Biblia, si no, antes de irse pase por allá, al final, pero si trajo Biblia, subraye la palabra ¿cómo? Repito, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Fíjense que no dice cuánto y no dice qué, sino que dice cómo, con acento, cómo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, verso 42, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Qué es lo que miraba Jesús? ¿El qué? El cómo. Verso 44. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué es lo que estaba mirando Jesús? La actitud del corazón. ¿Qué había en el corazón de cada uno de los que estaban ofrendando? De cada uno de los que estaban depositando. Entonces Jesús vio y miró el corazón a la hora de la ofrenda. Entonces dice Jesús, Él estaba sentado en el lugar que depositaban cerca allí las ofrendas. Y Jesús veía cómo la gente iba y servía a Dios con lo que tenía. Y esto también me trae tantos pensamientos, ¿no? De cuántas veces hemos hablado de cantidades, porque si querés esto tenés que poner esto y tenés que traer aquello, y es más, ¿quién da más? Pareciera, ¿no? Nos falta eso, ¿no? ¿Alguien tiene más? Porque mientras más pones, más. Dice la Biblia que Jesús miraba cómo, qué es lo que hay en tu corazón a la hora de sembrar, porque Dios te está mirando. Y créanme que es muy doloroso a veces para aquellos que están sirviendo a Dios, de ver cómo la gente habla con tanta liviandad acerca de los recursos, ¿no? Es muy común escuchar cómo se habla mal de los líderes, de los hombres de Dios, porque tienen esto, tienen aquello, eso porque le sacan la plata a la gente, y es como que Dios está en un plano, es como que Dios no se tapa los oídos, no tengo nada que ver, no, yo con el tema plata, conmigo no. Y Dios dice, no, ni saben lo que están haciendo, porque Dios está mirando el cómo. Y cuando nos acercamos a ofrendar o cuando vamos a sembrar, siempre hagámoslo con la actitud y con la motivación correcta. Porque recuerden que Dios está mirando cómo yo lo hago, de qué manera. No importa si es 100, si es 1000, si es 10.000, si es un auto, si es una casa, si es una moto, si es una frazada, un pantalón. Dios está mirando cómo lo hago. Y quizás muchos me dirán, bueno, pero yo nunca pude cosechar. Es hora de replantearnos y mirarnos cómo hemos estado sembrando. Porque la Biblia dice que muchos de los que estaban ahí se acercaban y daban grandes cantidades. Pero Dios vio el corazón de esa mujer y le dijo, esta dio más que todos. Y no hay mayores detalles de esta mujer. Pero para estar en las Sagradas Escrituras y para tener hoy en día el testimonio de esta mujer, indudablemente algo sucedió. Y si el Hijo de Dios estaba mirando el cómo, Dios no es un Dios deudor de nadie.
Entonces, si Dios la estaba mirando, no me cabe la menor duda que esa mujer fue bendecida. Porque estaba nada más y nada menos que el Hijo de Dios allí mirándola. Y encima estaba mirando el cómo. Y encima Jesús la estaba poniendo como ejemplo. Así que no me imagino otra situación que esa mujer siendo bendecida. Y si Dios nos está mirando cómo nosotros servimos a Dios, cómo sembramos, no nos quepa la menor duda de que Dios nos va a bendecir. Y Dios le va a decir a alguien, porque siempre Dios tiene a alguien al lado, ¿no? Y va a decir, mira cómo mi hijo está sembrando allí en la iglesia El Camino, en tal lado. Y es como que a Dios le gusta sacar pecho y dice, mira cómo está, ¿no? Y como, es como, ¿se acuerdan la historia de Job? ¿No? Venía el diablo caminando. ¿Dónde venís? Dame una vuelta por Neuquén. Dice, ¿no notaste a Job? Es como que Dios dice, ese es mi hijo, que es bueno, que es perfecto. Es lo mejor que hay, dijo. Es como que a Dios le agrada. Cumple mi palabra. Y Dios está esperando de nosotros que aprendamos a ser gente que aprenda a dar con un corazón agradecido, con un corazón con la motivación correcta, con una actitud correcta. Mucha gente viene lamentablemente a las congregaciones y paga su cuota afiliatoria. Yo puse, ¿no? Más no me pidan. Hay que poner, yo pongo lo que hay y listo. Y es como que Dios tiene que decir, wow, qué bien que lo hizo, ¿no? Wow, está al día, ¿no? Y es como que si necesitara que al próximo mes dijera lo mismo que dicen todas las boletas. No se registran deudas al día de la fecha, ¿no? Y que Dios se sacó la lotería conmigo, porque yo voy todos los meses. No, con eso no, nunca me olvido, ¿no? Yo cumplo. Y Dios dice, wow, qué bueno que cumple. No, descuéntenle la última cuota porque está cumpliendo. Dios está diciendo, pero si se diera cuenta de que mientras más siembra, yo más le doy y el enemigo menos puede hacer con él, no lo haría con esa actitud, o no vendría al menos a decirme, bueno, pero yo pongo. Así que más no me pidan, estoy poniendo. Y Dios te está diciendo, te lo estás perdiendo vos. Al fin y al cabo otro es bendecido. Si vos no lo entendiste y otro lo entendió, otro está siendo bendecido. Otro está recibiendo todo lo que Dios tiene preparado. No nos hacemos ningún favor cerrando la mano y tampoco le hacemos un favor a Dios dando. Simplemente somos bendecidos cuando cumplimos su palabra y le decimos, Señor, vos dijiste acá, hay siembra, hay cosecha. Yo le creo, así que yo siembro. La cosecha está garantizada. Y muchos dicen, bueno, pero no es que es una cuestión de moda, no es que me están, algo, hace rato que me vienen predicando de esto. Algo me van a pedir. Nada, siembre. Bueno, yo la semana que viene no me toca, así que no. Salvo que el pastor diga la semana que viene, y todos estos mensajes fueron para... No, pero no va a suceder. El que se está perdiendo la bendición de recibir semejante cosecha es uno. Así que en tanto y en cuanto tengamos posibilidad de sembrar, hagámoslo. Porque Dios es aquel que garantiza el resultado. Dice la Biblia allí en la segunda carta a los Corintios. ¿Puede buscarla, por favor? Segunda carta de los Corintios, capítulo 8. Desde el verso 1 en adelante. Dice ahora, segunda de Corintios capítulo 8, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, otras versiones dicen de su abundante pobreza, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es decir, eran re pobres y fueron re generosos. Verso 3, soy testigos que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Es decir, eran pobres, pero pobrísimos, re pobres, tremendamente pobres. Sin embargo, pidieron, queremos sembrar, déjenos sembrar, por favor. ¿No? Y yo me imagino los líderes ahí en ese momento, dicen, bueno, pero la estamos pasando difícil. No nos impidan sembrar, por favor. Déjenos sembrar para los otros hermanos.
Y no habrá faltado el que habrá dicho, bueno, pero estamos pasando difícil, nosotros acá también somos bastante pobres. No hay problema. Déjenos sembrar. Nos pedían por favor que nos dejaran sembrar. Y a punto tal habrá llegado al corazón de Dios este ejemplo que hoy en día tenemos los registros en las Escrituras de que el pueblo dijo, queremos dar, y el pueblo dio. Y me imagino a Dios allí también diciendo, wow, estos entendieron. Y Pablo los pone como ejemplos. Y es lo que nosotros deberíamos hacer a cada instante. Entender de que Dios nos está dando el privilegio de sembrar. Que esto no es una locura de Dios. Pero es del antiguo. Antes había que dar. Hoy Dios no me está pidiendo nada. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que Dios es el mismo? Dios no cambia. Si me lo pierdo, me lo estoy perdiendo yo. Es como si uno decía, bueno, Dios me está dando la oportunidad de sembrar y yo no lo hago y yo cierro mi mano. Y después digo, pero ¿por qué aquel es bendecido? ¿Por qué aquel otro recibe? ¿Por qué aquel esto? El secreto sigue siendo el mismo y no es un secreto. Es un misterio de Dios revelado para nuestros días y para nuestro tiempo. Sembrás, cosechás. ¿Vieron cuando en las congregaciones siempre se decirle a tu hermano que está al lado? Bueno, si hay algo que decirle al que está al lado es sembrar y vas a cosechar. Así que si tiene algo para decirle al que está al lado, y traten de no decírselo los esposos a las esposas, si no, busquen a otro, porque si no por ahí se está, sembrá, ¿no? Me hace falta el coche. No, sembrá, díganle a otro, ¿no? Sembrá y vas a cosechar. Es más, ¿se lo dijeron a alguien? ¿No? Se puede dar vuelta a uno que está atrás y decirle, sembrá y vas a cosechar. Aclaro esto de las esposas porque por ahí no, a veces tenemos algunas deudas que no han sido canceladas, ¿no? Y sembrá, ¿te acordás que tenías que sembrar? No, entonces tenías que sembrar. No, entonces pues decíselo a otro porque funciona. Si sembrás, vas a cosechar. Es palabra de Dios. Dice la ley número 9 de la siembra y la cosecha. Parte de la cosecha es para sembrar otra vez. Y esto los agricultores lo entienden perfectamente. Si nos quedamos si sembramos, y a veces no nos damos cuenta de la siembra que estamos haciendo, a la hora de cosechar tenemos que recordar que parte de esa cosecha tiene que ser para volver a sembrar. A veces Dios nos da en cantidades y la cantidad que nos da nos sirve para darnos el gustito, entre comillas. Se nos acabó y nos quedamos mirándolo. ¿Y después qué hacemos? ¿No? Porque ustedes también conocerán gente como yo. En un momento de la vida fueron muy bendecidos. Dios dijo, bueno, cobró un juicio del año 76 cuando trabajaba en allá. Y Dios lo bendice. A los 2 meses lo encuentra y tirando. Nos gastamos todo y en un viaje a la Polinesia y después la pasamos genial, estamos bronceados todavía. Todavía tenemos todas las deudas, pero mira el bronceo que tengo, ¿no? Y dice, pero algo de lo que Dios te dio no te sirvió para sembrar, para invertir nuevamente en el reino. Y esto no es un ejemplo pero pasa con los de afuera nomás, los hermanos no les pasa nunca, ¿no? Siempre, cuando Dios los bendice, como que wow, para siempre, ¿no? Pero es una lástima cuando no entendemos de que, dice la Biblia allí en 2 de Corintios, lo que leíamos recién, 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, si lo puedes subrayar, recuérdelo, 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces, como hijos de Dios, hemos sido bendecidos. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Yo me animaría a decir, todos hemos sido bendecidos. En algún momento hemos recibido una semilla que ha caído en nuestras vidas. Y esa semilla ha dado fruto. Algunos más, algunos menos. Algunos tendrán muchos frutos producto de lo que recibieron en aquella semilla. Pero cada uno de nosotros hemos recibido algo de Dios. Y el hecho de estar muchas veces muy compenetrados en lo que sucede dentro de las congregaciones, nos olvidamos de que hay gente alrededor nuestro que, como en tiempos de Isaac, está viviendo en una sequía. Y nos olvidamos que, como en tiempos de Elías,
Hay mucha gente que está pasando hambre, que vive en una sequía eterna, que ya los arroyos se han secado. Y como en tiempos aún de Jesús, había gente que estaba dando lo último que tenía, porque también estaba pasando momentos difíciles. Y cuando como iglesia nos entramos a mirar entre nosotros y empezamos a vivir de acuerdo a lo que tenemos y estamos todos felices y podemos cantar y podemos saltar y podemos estar horas dándole gloria a Dios, en algún momento nos descuidamos y nos olvidamos de que alrededor nuestro hay mucha gente que lamentablemente todavía no recibió esta semilla. Y no solo eso, sino que al no recibir la semilla, muchos de ellos se mueren de hambre. Y nos lamentamos de las situaciones difíciles y nos duele todo lo que sucede alrededor. Pero como hijos de Dios, a veces hasta mientras a nosotros nos vaya bien, la sociedad está... Y es como que se nos ha hecho una costra, no sé de qué manera explicarle, pero ya ni siquiera somos sensibles a las necesidades de la gente. Y cuando predicamos a Cristo, mientras Cristo sea glorificado y lo levantamos y disfrutamos y abrazamos y lloramos, la gente se sigue muriendo en la sequía. La gente se sigue muriendo, pasando hambre, dolor, tristeza. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos el pan de vida, el agua de vida. Y cuando sembramos, nunca nos olvidemos de que alguien alguna vez sembró en nosotros. Nunca nos olvidemos de que si no fue en nosotros, fueron nuestros padres. Y si a nuestros padres alguien no les hubiera sembrado esa maravillosa verdad, nosotros nunca le hubiéramos conocido. Hay una canción que hace tiempo se canta en las iglesias, ¿no? Y que habla de qué sería de mí si no me hubiera encontrado Dios. Y yo sé que más de uno podría decir en esta hora, ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera alcanzado? ¿No? Y da el ejemplo de algo que sería muy, muy triste. Y todos los que estamos aquí adentro, de una u otra manera, somos alimentados, recibimos palabra, y salimos fortalecidos y salimos con gozo y nos reímos y lloramos y Dios es el que sana mis heridas y Dios es el que me fortalece y yo vine triste pero acá me voy contento porque acá pero sin embargo de la puerta para afuera hay mucha gente que está esperando que nosotros podamos sembrar en ellos palabra de vida. Y Dios tenga misericordia de no creer de que simplemente esta es una cuestión de que me tiene que beneficiar a mí, de que yo tengo que sembrar para beneficiarme yo. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él sembró su vida allí en la cruz y muchos, miles y millones resucitaron para presentarse delante del Padre. Había un gozo puesto delante de Él, pero Él tuvo que sufrir la cruz para llegar a lo que hoy en día estamos disfrutando. Que nunca se nos olvide que la siembra y la cosecha, alguien ya ha sembrado. Jesús les dijo a sus discípulos, alcen sus ojitos, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo no sé si Jesús estaba mirando a la iglesia del camino en ese momento, o nos estaba mirando a nosotros o a quién estaba mirando, pero Jesús sabía perfectamente que en algún momento la iglesia iba a dejar de mirar a los campos. En algún momento la gente iba a pasar a ser un segundo plano. Y Jesús le dice, rueguen al Señor de qué, de la cosecha, que envíe obreros para levantar semejante cosecha. Y cuando veía estos apuntes, pensaba cómo hemos olvidado, ¿no? Cómo a veces, al menos en lo personal, nos centramos tanto en lo que estamos haciendo que no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor la gente necesita que yo les siembre la palabra. Y es tan importante lo que estoy haciendo que hasta dejo de lado que la gente se sigue muriendo. Y en estos días cuando hablamos acerca del retiro de adolescentes, veía cuánta necesidad hay en nuestras ciudades y se me dio por buscar en internet la cantidad de alcohol que se consume en la ciudad, porque es increíble. Uno ve más cerveza que agua, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Vi una estadística que en Neuquén entran casi 50 millones de litros de bebidas y 50 millones de litros anualmente de bebidas alcohólicas.
es decir, se toma la misma cantidad de alcohol que la misma cantidad de leche y de agua y de gaseosa y de bebida. Y digo, ¿no será que como iglesia nos estamos olvidando cuál es nuestra labor aquí en la tierra? Y de pronto en otra página veo una nena de Entre Ríos hace 3 días jugando con sus compañeritas entre 16, 15, 14. Fueron a un lugar y empezaron a jugar un juego, el famoso juego de la copa. La nena empieza a tener una manifestación espiritual, se golpea, cae. El diario dice, empieza a hablar otros idiomas con una voz más grave. Trata de explicar algo que como hijos de Dios conocemos. La piba es llevada al hospital. Prácticamente estuvo a punto de morir. No entendían, le daban calmantes y trataban de levantar su ánimo. 15, 16 años, Entre Ríos, no es Tanzania. Y a su vez veía que en el mismo diario, más abajo, hablaba de algo que hablábamos en estos días también, el crecimiento del sexting y el grooming, ¿no? Que no sabemos qué es el sexting, grooming, ¿no? Que son la incitación sexual a través de internet. Y casi el 95% de los involucrados son niños y niños menores. Si hay gente que se está dedicando a contactarse con adolescentes, a contactarse con niños, para ver si hay algún tipo de insinuación a lo sexual. Y mientras nos gozamos de tener a nuestros niños aquí atrás, bajo nuestra cobertura, bajo nuestra protección, el diablo está destrozando el futuro de los niños alrededor. Y me preguntaba, digo yo, como iglesia, ¿no? Pero después dije en un momento como hombre, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Cuál es mi siembra en tal sentido? ¿Será que nos hemos dejado de lado el mensaje central de la cruz? Y mientras disfrutamos todo lo que Dios nos da y nos gozamos y somos felices y vivimos una vida en victoria, la gente se muere sin conocerle. Y lo peor no está en eso, que ya es grave, sino que hay una generación que está siendo afectada, dañada, lastimada, herida, y que nuestros hijos están metidos en ellos, en medio de ellos. Y la estadística que veía del consumo de alcohol en Neuquén habla de que el consumo comienza a partir de los 13, 14 años. Aquí, porque lo hicieron los del Hospital Castro Rendón, hicieron ellos. Y hay niños que empiezan en un porcentaje menor, pero entre 10 y 12 años empiezan. Y me preguntaba, ¿no? Digamos, esos niños de 10, 12 años que ya han comenzado a consumir bebidas alcohólicas, ¿qué les espera? ¿Cuál es el futuro? Y me preguntaba si Dios, cuando lleguemos a su presencia, no tendrá que reprocharnos qué hemos estado haciendo con estas generaciones. Nos gozamos, repito, no es ni un palo, ni una crítica, ni un reclamo. Veníamos hablando de siembra y cosecha, pero en la semana empezamos a hablar esto y yo decía, ay Dios, ¿será que nuestra siembra nos ha llevado a simplemente ver la forma en la que yo puedo ser partícipe de la cosecha? Y hemos dejado de lado la cosecha maravillosa que Dios viene a buscar por su amada iglesia. ¿Será que la famosa cosecha de la cual Dios nos está hablando y en la cual Jesús les decía a sus discípulos, pídanle al Señor de la mies que envíe sus obreros? Y unos párrafos más abajo Jesús lo junta a sus discípulos y le dice, bueno, vayan ustedes y prediquen. No se queda con el hecho de decir, bueno, la cosecha es mucha, ¿qué otro? No. Si lo leemos unos párrafos más abajo, Jesús junta a sus discípulos y le dicen, la cosecha es mucha, pidan obreros al Señor de la cosecha. Ahora vayan ustedes, vayan de 2 en 2 y prediquen y sanen y levanten. La cosecha nunca estuvo separada de la predicación del Evangelio, porque en tiempos de Isaac
Los inquilinos y los vecinos de Isaac se daban cuenta de que ahí había algo diferente y querían tener lo que tenía Isaac. Porque en tiempos de Elías se daban cuenta de que Dios hacía cosas grandes con Elías. Porque hubo una sequía muy grande en tiempos de Elías. Y cuando hubo el famoso encuentro entre los profetas de Baal y Elías, precisamente el dios Baal era el dios de las tormentas. Y Dios dijo, no va a llover sobre la tierra. Hasta que se levantó un hijo de Dios y dijo, bueno, este es Dios, el Dios que es el Dios del fuego nos va a responder. Y cuando Dios dijo, va a llover, va a llover. Y cuando dijo, no va a llover, no va a llover. Pero la gente se enteró en ese momento que había un Dios y ese Dios era el Dios de Elías. En tiempos de Jesús la gente se enteró que estaba Jesús y venían y venían y venían. El texto de la mies es mucho y los obreros son pocos. Es cuando Jesús dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y automáticamente Jesús dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y hasta el día de hoy yo creo que Dios le sigue diciendo al Padre, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y aún nuestro barrio nos habla a grandes voces de que la cosecha es abundante. Porque esos litros y millones de litros que entran anualmente, no es que no entran al Limay, no es que no entran al Don Bosco, no es que no entran al Don Bosco segundo, no, sí entran acá también. Porque aquí a 2 cuadras, media cuadra, 1 cuadra en la esquina, a veces vemos parte de esos 50 millones de litros de alcohol que entran. Yo quiero que ahí donde están, por favor, pueda inclinar su cabeza. Que Dios nos ayude a entender de que hasta el día de hoy la siembra y la cosecha se siguen cumpliendo. Pero que Dios nos ayude a entender de que la cosecha aún hasta el día de hoy es abundante. Y mientras nos gozamos y cantamos, en esta misma hora, en este mismo instante, los compañeritos o las compañeritas de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, están siendo llevados por un camino de perdición, por un camino de muerte. Y tristemente cada vez los tenemos que enterrar más jovencitos. Cada vez nos acercamos y vemos que ya la gente dice, está perdida la juventud, está perdido aquel, está perdido aquella. Ya no se puede salir a la calle. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Yo en esta hora quiero que como iglesia dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro interior y que nos ayude a mirar la necesidad y nos empecemos a dar cuenta del dolor que está atravesando nuestra ciudad, nuestro país, aún el mundo entero, porque esto no es algo de Neuquén solamente, esto no es algo que ocurre en nuestra ciudad y que tiene que ver únicamente con las esferas sociales ni nada por el estilo, porque como lo sufre el que tiene mucho como el que tiene poco. El diablo no se anda fijando en la billetera del niño que muere. Como iglesia necesitamos de una buena vez por todas involucrarnos en la cosecha.
Gloria a Dios por Ariel que pudo ir a República Dominicana. Pero no todos son llamados a ir a otras naciones, porque aquí mismo en nuestra ciudad aún muchos están en esa cosecha que necesita ser levantada para que no venga otro y haga daño. Y si cerca tuyo, en tu familia, en tu entorno, en tu barrio, todavía hay gente que no conoce a Jesús y que forma parte de esa gran cosecha, y Dios en este tiempo te ha estado poniendo una carga por esa gente, yo quiero que por favor te pongas de pie y vamos a estar orando todos juntos. Vamos a empezar a orar al Señor de la cosecha que envíe obreros. Todos los que estamos aquí tenemos contacto con mucha gente al resto alrededor. Nuestros jóvenes tienen contacto con muchísima gente. Nuestros adolescentes tienen contacto con muchísima gente. Los niños, aún los más pequeñitos, tienen contacto con muchos niños. Pero lo peor de todos es que hasta el enemigo trata de hacerles daño desde bien chiquititos. Así que como iglesia vamos a levantarnos. ¿Cuántos se van a levantar conmigo? Van a decir: Señor, envía obreros a tu mies. Pero vamos a empezar a decirle: Señor, heme aquí. Hoy he entendido la cosecha, la siembra y la cosecha, pero hoy he entendido también de que hay una cosecha que necesita ser levantada y donde necesitamos involucrarnos, nos guste o no nos guste. Dios un día nos va a tomar cuenta por nuestra generación, pero también nos va a tomar en cuenta por las generaciones venideras y cómo afectamos las mismas. Dios nos va a tomar en cuenta qué hicimos con la cosecha abundante que tenemos en este tiempo. Y yo no quiero que pase un día más sin que como hijos de Dios nos veamos involucrados en aquel que se está muriendo sin conocerle. Dios sabe que muchas veces nos limitamos nosotros mismos y tratamos de buscar la forma o la fórmula o el método o de qué manera lo vamos a hacer, pero el clamor de Dios sigue siendo el mismo. El dolor de Dios sigue siendo el mismo. La gente que se pierde, los perdidos. Y así como un día alguien trajo las buenas nuevas a nuestras vidas y hemos disfrutado años de gloria, años en su presencia, hoy en día necesitamos más que nunca, después de haber sido llenos, después de haber pasado por los retiros y haber sido sanados, haber sido restaurados, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir engordando, vamos a seguir comiendo mientras otros están muriendo de hambre. Vamos a seguir cómodos disfrutando mientras otro no tiene que comer porque el arroyo se le secó hace tiempo, porque la sequía ya lo ha destruido. Oh, Dios tenga misericordia como iglesia y podamos ser desafiados a llevar este mensaje poderoso a aquellos que no lo conocen. Vamos a orar todos juntos a Él. Dios maravilloso, Dios del cielo y de la tierra, comenzá a levantar tu voz ahí, comenzá a interceder. Ponete en el medio de aquellas personas que no lo conocen, de aquellos que todavía no han podido disfrutar del pan de vida y que Dios los ha puesto a tu lado. Comenzá a levantar un vallado alrededor de esas personas y empezá a imaginar esa cosecha abundante de almas llegando a los pies de Cristo. Comenzá a imaginarte esa cosecha de almas deseosas de conocer a Dios corriendo a los pies de Jesucristo. Empezá a mirarlos con los ojos de la fe. Empezá a mirar la cosecha y no decir: Señor, pero faltan 4 meses todavía. Jesús le dijo: yo les digo hoy les estoy diciendo, levanten sus ojos y vean, porque la cosecha es abundante. Ya no hay tiempo para las excusas, ya no hay tiempo para estar mirándome a mí solamente. La gente se muere sin conocer a Jesús, la gente se muere sin recibir el mensaje de vida, la gente desaparece, la gente está siendo lastimada, herida, la gente está siendo dañada por el infierno.
y necesitamos empezar a sembrar en aquello que produce un fruto eterno, en aquello que produce almas para el reino. Oh, santo es tu nombre. Yo quiero que le pidas ahí al Espíritu Santo: Señor, revelame cuáles son esas personas que vos pusiste a mi lado y qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que decirles. Pedile a Dios que Dios te revele. Es increíble la cantidad de gente que nunca le habló a nadie de Cristo, aunque tiene 40, 50, 100 años metido en la iglesia. Jamás le ha dicho una sola palabra de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que sus hechos lo niegan. Deja que el Espíritu Santo te revele la vida de aquellas personas. Decirle: Señor, revelame uno, revelame dos, y empezá a orar y empezá a interceder y míralo como una cosecha gloriosa para el reino. Sea tu amiga, sea tu familia, sea tu vecino, sea aquel que ves todos los días, el que trabaja con vos, el que es tu alumno, el que es tu profesor, el que es tu compañero, sabe qué, lo que sea. Pero empezá a verlo y empezá a pelear en el reino espiritual. Empezá a mirarlo como una cosecha para Dios. No lo veas como el fulano, sino empezá a mirarlo como la cosecha. Porque si en esta noche Dios dijera: basta, se acabó, seríamos testigos de un dolor profundo a causa de nuestro silencio. Seríamos responsables de un llanto amargo a causa de nuestro silencio. Oh, santo es tu nombre. Cuando Jesús recorría las aldeas y veía las necesidades, en más de una ocasión Jesús dijo: ay de ti. Y se dolió. Y se dolió. Sería bueno que como iglesia aprendiéramos no solamente a gozar de los beneficios de ser un hijo de Dios, sino también a dolernos con los que se duelen. Porque nos gusta gozarnos con los que se gozan, pero ¿cuánto nos cuesta dolernos con el que se duele? Qué fácil es disfrutar cuando todo está bien, pero cómo nos cuesta ser partícipes del dolor ajeno, porque ese dolor sí es ajeno. Cierra tus ojos ahí, por favor, no te distraigas. Como iglesia vamos a levantar un clamor por los perdidos. Como iglesia vamos a levantar un clamor por los perdidos. Como iglesia vamos a interceder por los que se pierden sin conocerlo. Porque todos tenemos gente a nuestro alrededor. Y vamos a empezar a orar a Dios. Vamos a empezar a elevar nuestra voz a Dios. Y vamos a empezar a pedir misericordia. Vamos a empezar a orar para que Dios les toque, para que Dios les hable, para que Dios los restaure, para que Dios los sane. Y vamos a empezar a enviar palabra hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Y si sabes el lugar a donde vive esa persona y empezás a levantar tu mano, levanta tu mano y decirle: Señor, ahora a la distancia tocalo. Señor, tocalo. Vos sabés que necesito que Él te conozca. Señor, necesita conocerte. Bendecilo. Empezá a guerrear en los aires. Empezá a declarar en los aires tu bendición, la bendición de Dios. Y si no conoces a nadie, y si lamentablemente no te viene nadie a la mente, empezá a bendecir esta ciudad. Empezá a levantar tu mano bendiciendo esta ciudad, los adolescentes, los jóvenes, los niños, los que sufren a causa de las adicciones, los que están sufriendo en esta hora a causa del dolor, del temor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, comenzamos a bendecir esta ciudad que recibe palabras de mentira, de engaño, pero que en el nombre de Jesús comenzará a recibir palabras de verdad, la justicia, el perdón de Dios, la gracia de Dios comienza a inundar esta ciudad. Las familias, los niños en los hospitales,
La voz de Dios sea oída en los hospitales, en las cárceles. La voz de Dios sea oída en aquellos lugares donde se están pasando momentos difíciles. La misericordia de Dios comience a correr en esos lugares que están llenos de violencia. La voz de Dios comience a correr en esos lugares donde hay destrucción, donde hay niños que están siendo abusados, donde hay hogares que están siendo destruidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, iglesia, comenzamos a levantar un clamor a Dios y empezar a rogar por la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. No queremos un muerto más a causa de la delincuencia. No queremos un adolescente más involucrado en vicios. No queremos un niño más abusado. Queremos hijos tuyos. Queremos que la gloria de Dios llene esta ciudad. Queremos que la gloria de Dios llene esta ciudad. Y queremos sembrar nuestras vidas en el reino de los cielos. Queremos sembrar nuestras vidas en la predicación del Evangelio. Y si es esa tu oración, decirle: Señor, yo quiero sembrar mi vida en la predicación del Evangelio. Señor, quiero sembrar mi vida en la predicación de tu palabra. Oh, Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Vos sos poderoso. Vos sos poderoso. Señor, cuánta gente necesita escucharte. Cuánta gente necesita escucharte. Cuánta gente necesita recibir tu voz, tu abrazo. Yo quiero que ahora que por favor lo hagas con nombre y apellido, sin la necesidad de gritarlo, pero pone a esas personas delante del altar, delante de la presencia de Dios, y empieza a reclamarlo para la gloria de Dios. Señor fulano, Señor. Y aquí es cuando cada uno de nosotros tendría que levantar su voz y decir: Señor, intercedo por tal, intercedo por tal. Tócalo ahora, Señor. Yo empiezo a sembrar en su vida para tu gloria. Empiezo a sembrar en la vida de tal, de tal. Porque un día alguien sembró en nosotros. Alguien sembró en nosotros. Alguien un día invirtió tiempo en mí. Señor, yo quiero que ellos también sean bendecidos. Yo quiero que ellos también sean bendecidos. Y es tan notable esto de la siembra y la cosecha. En esta hora quiero que como iglesia podamos hacer algo. No sé si lo vamos a poder filmar o aquí terminará el mensaje. Pero hubo gente que nos ha bendecido. Hubo gente que nos ha sembrado sus vidas. Hubo gente que ha sembrado en nosotros tiempo, esfuerzo, lágrimas. Aunque no hemos sido muchas veces una buena semilla. Pero yo sé que por ahí nos vamos a mover un poco y que no todos podemos llegar a bendecirlos. Pero lo que siento de Dios, y soy muy respetuoso a la hora de decir: Dios me está haciendo sentir. Quiero pedirles por favor a nuestros pastores, Horacio, Marina, a Pastor Lorenzo, Carmen, si por favor pueden venir aquí adelante. Y quiero que hagamos algo como iglesia. La mayoría de nosotros somos el fruto de su siembra.
la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos por sus ministerios. Y a veces no tenemos posibilidades de honrarles. Si tienen que venir con una silla, pueden hacerlo aquí adelante. Pero yo quiero que como iglesia todos podamos bendecirles. Quiero que vengan por favor aquí adelante. Es muy fácil hablar de nuestros pastores. Tienen tanto para corregir como si nosotros no lo tuviéramos. Y quiero que presten atención un segundito. Muchas veces ellos han derramado su corazón por cada uno de nosotros y han sembrado mucho en nosotros. Y no siempre somos agradecidos con los que siembran en nosotros. Pero yo creo que como iglesia hagamos, no sé si es un acto profético, pero me gustaría que, por eso digo, tengan cuidado a la hora de acercarse. Pero sería bueno que pueda acercarse a bendecir a su pastor. Digo tengan cuidado porque como sabemos, yo quiero tener al pastor Lorenzo varios años más. Y esto no se trata de empujarlo ni de abrazarlo para que se dé cuenta. Le voy a pegar un buen abrazo. Con una buena oración, bendiciéndolo desde cerca, yo creo que él se va a dar cuenta que usted le ama y que usted valora la siembra de su siervo. Pastor Horacio todavía creo que aguanta un par de buenos apretones, al menos este año. Pero ¿qué le parece si sembramos ahora en nuestros pastores y nos acercamos y le bendecimos con un buen abrazo, con un buen apretón de mano y le decimos: pastor, te bendigo, pastora, te bendigo, vos sembraste en mi vida y yo soy el fruto de tu siembra. Yo sé que por ahí alguno va a decir: bueno, mira que la cosecha que estás viendo no es tan agradable como habrás soñado. No soy todo lo bueno que quizás debería ser, pero créeme que soy parte de la pequeña siembra. Soy una pequeña parte de la gran siembra que Dios te va a dar. Y yo hoy podría decirle aquí a los pastores: alcen sus ojos y vean. Ustedes han sido partícipes de esta siembra y por consiguiente merecen disfrutar de la cosecha. Y dije lo de la cámara porque no sé si se va a grabar o no se va a grabar, o si se puede cortar. No vamos a hacer nada de otro mundo. Pero si tienen que sembrar en sus pastores, no tengan ninguna duda en hacerlo. De cualquier manera, no estoy pidiéndole plata a nadie. Y si no tiene, mejor, no me importa. Yo sé que ellos tampoco necesitan su dinero, pero sí creo que si Dios nos está llamando a bendecirles, podemos bendecirlos y podemos bendecirlos de cualquier manera. Así que, ¿qué les parece si honramos al que merece honra? Dice Corintios: al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Diga conmigo: al que honra, honra. Así que empiecen a honrar lo que Dios ha puesto delante de ustedes.